Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el día 4 del mes 12 del año 2025, 4 de diciembre. Suena un poco incoherente decir que hoy es 4 del mes 10, sabiendo que estamos en la contabilidad en el mes 12. Pero es parte precisamente de la conciencia del inconsciente. Este saludo en la mañana lleva una frecuencia de despertar y de avivar el fuego del espíritu para traer entendimiento. Ese despertar de conciencia. Y cada mañana elegimos un tema para iluminar nuestra mente y despertar nuestras conciencias. El tema de hoy es el altar en Betel. No sin antes darle gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, ese fuego que entra y purifica, y el que exhalamos, sale todo lo que no es, esos registros del pasado, especialmente en los momentos traumáticos que generan en nosotros una pérdida de conciencia y también una destrucción del ser interior, lo que se conoce como el hombre interior o el altar del Todopoderoso. Bueno, ese va a ser el tema de hoy. Es importante que venga primero la unción del profeta Elías antes de que venga el Mesías, porque hay que restaurar todas las cosas, como dice la palabra. Entonces estos códigos del profeta Eliyahu o Elías, quien lo primero que hace es restaurar el altar del Señor que estaba en ruinas. Bueno, ¿de qué se tratan todas estas alegorías y formas de unir el cielo con la tierra y poder decir con libertad: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino? Levantar el altar para hacer posible lo imposible, para que haya esa conexión entre lo humano y lo divino, entre el cielo y la tierra. O sea que prácticamente no tenemos defectos, tenemos apariencia de defectos. Y pues se requiere transformar ese patrón mental que nos robó la identidad. Como dijo el apóstol Pablo a los romanos, por allá en el capítulo 12, transformados por la renovación de la mente, del entendimiento. Y entonces abordamos el tema, restaurar el altar. Cuando el altar está restaurado, se hace una dedicación. Esa dedicación es precisamente donde suceden los milagros, porque vuelve a funcionar como en el principio y con el propósito para el cual fue diseñado. Por eso se iba al templo en la antigüedad a solucionar cualquier dificultad y cualquier problema, en salud, en economía. Todos iban al sacerdote que estaba ya en el Mixcano, en el altar. Y ¿de qué nos sirve a nosotros ir a un lugar y no solucionar nada? ¿O de qué nos sirve a nosotros saber que nuestro cuerpo es un altar y que está enfermo o tiene alguna dificultad? Entonces, pues hay que repararlo. Y dice la Escritura que Jacob, después de su viaje, sale del lugar Betel y regresa a ese lugar de Betel, que antes se llamaba Luz. Y recordemos que la palabra luz allí es Gilgul, o de donde viene Gilgal, o de donde viene también Galilea. Es una manera de brillar. Entonces, cuando hay brillo en la mente y en el corazón, pues es la manera de construir el altar, con esos, podríamos llamarle planos, que se conocen como la carroza divina, o como el carro de gloria, o como el altar de Elías. Bueno, al regresar Jacob, dice en el capítulo 35, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Está es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Llegar a la Luz o llegar a Betel es llegar al lugar del templo.
el lugar de Bet casa el de Elohim. Entonces, nosotros miramos los evangelios y nos dice que Dios habita en los cielos. Y cuando no entendemos la alegoría, pensamos que los cielos es la inmensidad del mundo exterior. Y que Él es espíritu. Y que Él es amor. Especialmente por allá en el capítulo 17 del libro de Lucas, dice que Él es amor y que Él es espíritu, pero que el espíritu de Él mora en ti. Entonces los cielos están dentro de nosotros, allá en el sistema emocional, en el sistema mental. Y por eso se debe haber una renovación del espíritu de la mente y del corazón, un corazón nuevo, que es un sentimiento nuevo. Entonces, más allá de construir algo físico, es mirar cómo se siente el corazón y mirar el cómo piensa la mente. El mundo es un mundo del cómo. Y entonces evaluarlo si el pensamiento y el sentimiento es conforme al pensamiento y el sentimiento del Creador. Y allí aparecen los 10 preceptos. O sea que si queremos construir el altar, hay que tener en cuenta el modelo, para que luego ese modelo se aplique a las 12 tribus, que en este caso tiene que ver con los 12 meses del año. Porque en cada uno debe de haber una rectificación, y para rectificar tengo que saber qué es lo que hay que rectificar. Y por eso dice que edificó allí un altar, un misbeat. Esa es la acción que se hace en el mundo interior, que después se refleja en el exterior. Y llamó el lugar Betel, casa de Elohim, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Recuerde que ese lugar Betel fue el lugar donde él hace el pacto del diezmo. Y ese diezmo son 10 áreas o 10 pasos que hay que rectificar y reconectar para levantar el altar que también le podríamos llamar como el altar de Elías. Entonces, cuando el altar está en ruinas, cuando pienso una cosa, siento otra, y tengo un programa que se introdujo en mi mente por lo que escuché y entró por mis sentidos de acuerdo al lugar, a la cultura, a la costumbre y a la moda de donde nosotros encarnamos, donde nacimos, pues obviamente que cada nación tiene un ritual, tiene una creencia, tiene una costumbre, pero hay una nación diferente a todas las naciones. Esta es la nación de Israel, donde viene explicando en alegorías cómo reparar nuestro ser interior, no de algunas personas seleccionadas, sino de toda la humanidad. Y entonces aparece el misterio de la carroza divina, o el altar de Elías, lo que se conoce como el Maser Merkabah, los 10 de la carroza. Ese misterio del Maser Merkabah es el modelo del altar. Entonces Elías, el profeta Eliyahu, aparece en una situación similar, donde pues había sido perseguido, donde él está demostrando cómo es que funciona el mundo interior. Y ese se enfrenta a los profetas de Baal. Así como Esaú representa a los profetas de Baal, los 400 profetas de Baal, así como Jacob representa la restauración del altar y los 400 valientes de David, pues sabemos que todo se compra, que todo tiene un valor de 400 por el valor de la cueva de Macpela, o lo que se conoce como el seno de Abraham, o el puente al mundo de la eternidad, al mundo energético, al mundo espiritual. Dice en el Primera de Reyes 18 que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Aquí no se trata de una discusión dogmática o religiosa, aquí se trata de una demostración. Los profetas de Baal se habían cortado, estaban haciendo su ritual y no encontraron respuesta.
que en otras ocasiones sí la habían encontrado, pero cuando se trata del original, es lo original. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Yahweh que estaba arruinado. ¿Cómo darnos cuenta de que nuestro altar está arruinado? Cuando hay críticas, cuando hay señalamientos, cuando hay difamación, cuando hay esos vacíos en el ser interior que provocan ansiedad, estrés. Todas estas son señales de cortocircuitos en el ser interior o de destrucción del altar del Señor. Y entonces, estando la presencia divina en nosotros, no lo puede advertir porque no hay conexión ni comunicación. Y tomó Elías 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus, de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob, perdón, el cual había sido dada palabra de Yahweh, diciendo: Israel será tu nombre. Note, de los hijos de Jacob, al cual se le dijo: Israel será tu nombre. Cuando le ganó la batalla al ángel de la noche. Cuando nosotros confiamos más en el mundo angelical, en el mundo espiritual, que en el mundo físico. Allí es cuando nace la bendición o el nombre de Israel. Note que primero le dice a las 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Yahweh, diciendo: Israel será tu nombre. ¿Cómo pasar de ser Jacob a ser Israel? Si no vencemos el ángel de la muerte, nos quedamos con Jacob y no con la descendencia de las 12 tribus. O sea, si no reparamos lo que hay que reparar en cada afectación astral de cada mes, en cada rojodes o en cada inicio de mes, pues perdemos la identidad. Y para que todo eso suceda, hay que restaurar el altar. Para eso hay que saber cómo funciona. Entonces, ese cómo funciona, esos principios, no en las creencias, sino en el estudio de la Escritura y en la puesta por obra, nos dice en los evangelios que antes de que venga el Mesías, primero tiene que venir Elías. Por eso sabemos que el milagro se genera dentro de ti. Y para lograrlo, hay que establecer el orden de ser, hacer y tener. Ser tiene que ver con una identidad. Hacer con una ejecución de esa identidad. Y tener es la manifestación del ser, hacer para poder tener. Luego que se tiene, se sostiene. Y ahí es donde está el problema. Si se tiene la salud, no se sostiene. ¿Por qué? Porque sigue el daño en el ser interior. Sigue el sentimiento quizás de miedo, el sentimiento de inseguridad, de incertidumbre. Y pues al desconocer a esa presencia divina por medio de modas, costumbres que heredamos de las naciones y de nuestros ancestros, pues nos olvidamos de lo que somos nosotros mismos. Conocer a Yahweh por medio del reconocimiento de nosotros mismos, no solo tener el deseo de materializar, es lograr esa materialización. Nunca puedo cambiar la materia si primero no cambio la energía que la crea. Y es por eso que no se trata de ver para creer, se trata de creer para crear. Y allí es donde se requiere la restauración del altar. Que en estas parábolas o alegorías de las Escrituras nos genera una conciencia elevada para afectar la materia y establecer conciencia. Es ser consciente, es darse cuenta. Ahora me doy cuenta, ahora soy consciente de lo que puedo hacer. Entonces aparece aquí lo que asociamos con la fuerza espiritual, con la energía de la fiesta del Hanukkah.
Y es muy importante, si queremos aplicar lo que estamos estudiando a la vida práctica y dejar el dogma religioso, que si hay que celebrar o no hay que celebrar. ¿Qué voy a celebrar lo que no he ejecutado? Cuando hay un partido de fútbol o un partido en el deporte, ¿quién celebra? El que gana. El que no gana no celebra. O sea, si el altar del Señor que está en nuestro ser interior está en ruina, ¿qué va a celebrar? Va a sacar cualquier tema, y especialmente he escuchado mucho en el contexto religioso de que Hanukkah, que quiere decir dedicación, no está en la Torah. Graso error, porque cuando vienen las 12 príncipes que traen las 12 ofrendas para la inauguración del altar, se le llama la fiesta de la dedicación por la inauguración del altar. Y dedicación es Hanukkah. El problema es que leen las escrituras en un idioma traducido, entonces no encuentran, si todo lo creado está en la Torah, no van a encontrar el código. Pero cuando se escudriña, como dice la escritura, pues allí podemos leer, nosotros allá en el capítulo 7 del libro de Bamidbar o Números, el Hanukkah. Y esta es la ofrenda de la dedicación por la inauguración del altar. Entonces, cuando el altar, que no se trata del templo exterior, sino del interior, está en ruinas, tiene síntomas: enojo, ira, afanes, peleas, contiendas, críticas. Por eso es que genera en el mundo exterior lepra. El difamar de alguien, el criticarle a alguien, no lo estoy haciendo para destruir quizás esa imagen externa, sino que me estoy autodestruyendo, y para más completar, destruyendo mi familia. Entonces necesitamos aprender con responsabilidad de qué se trata el Hanukkah y por qué hay. Si no fuera tan importante, no nos llamarían tanto la atención a que hiciéramos otros rituales que son totalmente paganos, o sea, contrarios a lo que nos enseña la Escritura o lo que nos instruye la luz de la palabra. Entonces viene este tiempo de Hanukkah, o de la dedicación, de la restauración del altar. Si no lo he restaurado, ¿qué voy a celebrar? Y si celebro sin restaurarlo, es como si no lo celebrara, porque no se trata de una celebración, se trata de una conexión. Entonces, si se restauró en Hanukkah hace 200 años antes del Mesías, ¿por qué se volvió a destruir? Esa es la pregunta. Pues, ¿de qué nos sirve restaurar algo que después se destruyó? Pues ya cuando la destrucción del templo, en la historia que dice que Tito al destruir el templo, pues hoy Israel biológico, geográfico, no tiene templo, tiene un muro. Y ese muro es la señal de todo el trabajo que está por hacer en nuestro ser interior. Quedó una señal en lo físico, muros que ponen pensamientos y obstáculos de ideas religiosas que dividen y que cada cual reclama lo suyo sin trabajar en nuestro ser interior. El altar del Señor se levanta y se inaugura cuando no hay odios, ni resentimientos, ni peleas, ni contiendas en nuestro interior. De lo contrario, es simplemente algo folclórico. Y se trata de aprovechar lo energético disponible para este tiempo y restaurar el altar de Elías, o la Merkabah, o lo que se conoce también como la carroza divina, o también como el árbol de la vida. Entonces, por eso Yeshua dijo, no, bueno, destruye esto, que yo en 3 días se lo restauro. ¿Cuál es el interés de restaurar el templo? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para este tiempo? ¿Cuándo suceden esos 3 días? Cuando en las Escrituras aparece, en aquellos días, se habla de los 6 días de la creación. Cuando habla del 7º día, es el 7º día, el Shabbat. Cuando habla del 8º día, ese es el
un nuevo comienzo, la restauración de algo nuevo. Y cuando habla del primer día, pues es el primer día, el segundo día, y de cuando habla del tercer día, es precisamente el proceso creativo de ese tercer día. Y cuando nosotros vemos en los 7 días de la creación, el primero que representa la misericordia, el segundo que representa el Geburot o el juicio, la evaluación, el tercero representa el tífere o el rayo de luz o el ponerle energía. Allí en la misericordia y en verificar que sí hay misericordia, porque el Todopoderoso tiene misericordia de aquellos que tienen misericordia. Cuando vibro en la frecuencia acorde a la frecuencia del amor, de la bondad, y se manifiesta a través del deseo de perdonarme y perdonar. Entonces ya no son 3 días, sino un proceso de verificar cómo estoy vibrando en mi ser interior, hacer esa evaluación, y ahora que hago la rectificación, entonces conectar la energía. Es allí donde empieza la oración. Es allí donde empieza el nexa, que significa el triunfo o la persistencia, la perseverancia. Vendría a ser el nexa vendría a ser el 4.º día. Si lo miramos en los reyes de Don, vendría a ser el tercer rey. Ese que trae cualquier cantidad de dificultades a la vida práctica de cada individuo que no ha reparado el ser interior. Entonces, así ya miramos las escrituras ya como códigos o parábolas y no como simple historias que quizás sin entendimiento se tratan de aplicar, pero de manera incorrecta. Entonces, vienen esos 3 días de la resurrección, cuando nosotros vibramos en la misericordia y evaluamos. Allí tuvimos una pequeña explicación de cómo poder evaluar el estado mental, el estado emocional, esto a través de un plano, como para ubicar el vuelo de un avión. En los radares se coloca un plano cartesiano y allí ubicas dónde va el avión. Se llaman las coordenadas. ¿Cómo nosotros podemos coordinar las coordenadas para saber cuál es el área que está dañada en mí? Y hacer una evaluación, o sea, un Geburot. Geburot quiere decir juicio, no de condenación, y también está asociado con el poder. Por eso hay un libro de las escrituras que se llama Geburot y fue traducido como Hechos, y son puros milagros, los relatos de los milagros. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Hanukkah? Milagros. ¿Y cuál es el milagro? El primer milagro, el principal milagro. El éxito en la restauración del altar del Señor en ti. El altar no hecho de manos de hombre. Y entonces ahí necesitamos la unción del profeta Elías, porque es el que tiene el modelo de restaurar todas las cosas como al principio. Entonces allí viene el modelo de la anatomía del alma, o el modelo del árbol de la vida, o el modelo del templo interior. Y es así como podemos entender esa rectificación, esa restauración, esa unción de Elías. Por eso dice la Escritura: primero vendrá Elías y restaurará todas las cosas, como al principio. ¿Y cómo era al principio? La imagen y semejanza del Creador. Y entonces vendrá el Mashiach. O sea que son procesos que si yo no entiendo, pues no los puedo aplicar. Y si ando con un altar en ruinas donde quiera que vaya, voy a querer hacer lo de los profetas de Baal, un ritual externo para conectar con algo interno que no es conforme a la Escritura. Entonces no voy a traer las 12 piedras, porque cada piedra representa una rectificación de la influencia astral y de la influencia de los mundos creados en la fisicalidad, en la emoción de cada uno en nuestro ser interior. Entonces toma importancia
el qué hacer en cada mes, en Rojo Des, o en el inicio de mes, que no tampoco es un ritual, es una reparación de la emoción para poder decir, todos los que pasaron juntamente conmigo mis tribulaciones, yo les he asignado un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que se sienten en el trono y juzguen a las 12 tribus de Israel. Ese juicio no es una condenación. Ese juicio es una evaluación. Constantemente nos están juzgando, nos están evaluando. Y siempre evalúan de acuerdo a la capacidad económica. Pareciera que fuera el valor de cada persona de acuerdo a la cantidad de dinero o propiedades que tiene. Y no es así. Todos tenemos el mismo valor. El problema es que no nos damos cuenta de lo que valemos. Y le damos mal uso al poder que tenemos, el poder creativo. Entonces requiero hacer una buena evaluación. Estamos hablando de un plano cartesiano, donde aparece lo posible al lado izquierdo, lo imposible al lado derecho, lo necesario en el cuadrante 3, hacia el lado derecho de la parte baja, y lo contingente, o lo que se llama como lo familiar, o lo que sí y lo que no, en el cuarto cuadrante. Entonces, cuando nosotros iniciamos desde lo posible, parece que podemos, pero cuando nos enfrentamos al mundo físico, ahora no podemos, se nos hace imposible. Y se nos hace imposible porque necesito, porque estoy necesitado. Y ese necesitado le pone ruido al equipo de sonido, le pone letreros al carro, o los colores extravagantes, o se viste con colores o con ropas que llaman la atención porque está necesitado. Y pertenece a un redil, a un contingente que todos quieren, pero no pueden porque necesitan y nunca han tenido la oportunidad. Entonces empieza ese círculo mental, emocional, a darle vueltas y nunca salimos de allí. ¿Cómo salimos de ese tiempo circular? Cuando lo posible no lo llevo a lo imposible, sino que lo llevo a lo necesario. Por eso traspaso cuadrante 1, posible, con cuadrante 3, necesario. Porque ahora tengo lo que necesito, y es esa conexión entre lo humano y lo divino. Allí todas las cosas son posibles. Entonces, si pasando de lo posible a lo necesario, que ahora lo tengo el altar restaurado, tengo la conexión de los cielos con la tierra, y de la tierra con el cielo, tengo el poder y la gloria, tengo el reino. Entonces, si paso al plano de lo imposible, esto es imposible que no suceda lo que yo deseo, porque ya está restaurado. Ahora, si inicio desde lo imposible, no puedo pagar esta deuda, no puedo pagar. Estamos haciendo una evaluación de cómo está el altar, de cómo construir de nuevo Betel. Si estoy ahí en ese plano mental de lo imposible, no hay solución para la enfermedad, no hay solución para la deuda, no hay solución para la restauración de pared. Eso que es imposible, ¿cómo lo hago posible? Entonces, si me dejo ir al cuadrante de lo necesario, no, esto es imposible porque necesito. ¿Qué es lo que necesitas? Si ya tienes al Mesías, si ya tienes el poder de Dios, no necesitas nada. Lo que necesitas es conectarte con el redil o con lo trascendental, con esa familia de los mundos superiores. La familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso cuando ellos parten, dice, y se reunió con sus padres, con la fuente divina. Entonces, cuando estoy en lo imposible y me conecto con la familia de arriba, por el seno de Abraham, paso al mundo de la eternidad, allá todo es posible. Y entonces, eso que era trascendental, que a veces sí, a veces no, ahora lo imposible, es imposible que no suceda. Porque ahora pertenezco a una nueva familia. Mi padre, mis hermanos y mi familia son todos aquellos los que hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que cumplan sus leyes.
Si me amas, guarda mis mandamientos. Ok. Entonces pasamos al siguiente cuadro. Estamos haciendo una evaluación, pero una evaluación exhaustiva de cómo está nuestra mente, porque allí voy a generar pensamientos que traen sentimientos, y esos sentimientos me van a llevar a decir palabras y acciones en el ser interior. Y si no lo reparo, no tengo nada que hacer en el mundo exterior, porque no va a cambiar el exterior, porque todo lo que pasa en el exterior viene del interior. Entonces pasamos al tercer cuadrante, que hay algunos que están allí en lo necesario. Es que necesito el dinero, es que necesito que me paguen, es que necesito trabajo, es que necesito. ¿Qué es lo que tú no necesitas nada? Tú lo único que necesitas es recordar lo que tú eres. Ese cuadrante del necesitado, que empieza a dar señales de ponerse ropa extravagante, de ponerle el color al carro muy como al estilo barroco para mostrar mucho, porque ahí hay una persona necesitada, de subirle todo el volumen al equipo de sonido, que está pidiendo ayuda. No está haciendo una fiesta, ni tampoco está molestando a los vecinos. Está pidiendo ayuda, porque allí hay un ser necesitado, hay un niño herido, hay una niña abandonada, qué sé yo, qué puede haber dentro de la persona que en el cuadrante del necesitado le sube todo el volumen a su equipo de sonido, así les fastidia a los vecinos, así haga ruido, así cause caos y dificultades por el ruido. Y por eso es que lo penalizan. Por eso se convierte en delito. Pero no se trata de juzgar y de condenar a ese necesitado, se trata de entenderlo. Si alguien o uno mismo está dando esas señales del necesitado, ese necesitado ya no necesita nada, lo único que necesita es cambiar su frecuencia, cambiar de emisora. Y ese necesitado lo conecta, lo cruza al cuadrante 1, el cuadrante 3 con el cuadrante 1. El cuadrante 1 es de lo posible. Todo es posible para el que cree. Y si creo que puedo cambiar, cambio. Si creo que no necesito mostrar en el exterior lo que tengo en el interior, cambio. Si creo que no necesito generar ruido, como dicen los orientales, que cuando la carreta hace mucho ruido es porque está vacía. Cuando la carreta está llena, no hace ruido. Pero cuando está vacía, eso suena todo. Entonces, sin hacer ruido, me conecto con lo posible y puedo cambiar. Porque es posible, porque es de acuerdo a lo que uno cree, así mismo crea. Por eso dijimos que ya no es necesario ver para creer, porque ahora creo de creencia y creo de creatividad. Entonces creo una imagen de que sí puedo, sin hacer ruido. Por eso entramos al silencio, apagamos los sentidos y empezamos a escuchar el respirar y el palpitar del corazón. Allí empiezo a dejar de ser necesitado, porque me lleno de la plenitud del poder, del sí puedo, porque ya no soy yo, es el Mesías en mí, es el Elohim en mí. Bueno, entonces digamos que estoy en el lado del contingente, mi familia pobre, yo pobre, pobrecito yo, no tengo oportunidades, estoy esperando un programa de gobierno, estoy esperando que me den la oportunidad porque nunca me la han dado. No, tú mismo te tienes que dar tu propia oportunidad, para que no dependa de nadie. Entonces, si estás en ese contingente es familia, contingente viene a ser como el redil, como el corralito. Por eso es que cuando las personas no se saben evaluar, y la familia es pobre, y si uno de esos pobres se sale de ese corralito y empieza a tener éxito, a tener dinero, no, como ya tiene plata ya no es de la familia, lo sacan del redil, del contingente, porque para ese estirpe, para esas memorias de esa familia, tiene que ser pobre, porque ellos creen que todos son pobres. El abuelo fue pobre, el bisabuelo pobre, ahora la mamá pobre, ahora pobrecito yo. Ese cuadrante está por allá en el inconsciente, de lo más recóndito de la imagen mental, haciendo efecto en la vida de la persona. Y por eso, para restaurar el altar,
tengo que saber lo que tengo que vaciarme y lo que tengo que poner. Entonces ahí es el cuadrante del contingente, lo tengo que llevar a lo imposible. Es imposible que yo no lo pueda ejecutar porque tengo todo el poder del Creador en mí. Allí me conecto con una familia distinta. Me salgo de ese corral y entro a otro corral. Eso se llama Mapela, la cueva de Mapela, la puerta al mundo de la eternidad. Por eso el patriarca Abraham, Isaac, Jacob, Sara y las matriarcas fueron sepultadas allí, que son alegorías de cómo abrir el seno de Abraham o abrir el mundo de la eternidad. Entonces, si cruzo, si traspaso el cuadrante 4 con el cuadrante 2, el cuadrante 4 es lo que se llama redil, o corral, o familia, o puede ser tribu, como el ganado que lo encierran en un corral. Pues encierran tu manera de pensar, de hablar, de sentir. Es que usted no puede, porque usted no es rico, usted es pobre, usted esto tiene que hacer lo que aquí hacemos, darle duro a la tierra y trabajar duro. Y para más completar, el otro le dice, trabajen vagos. Y aquí lo que necesitas son más horas de trabajo. ¿Qué sé yo qué te está profetizando el esclavizador para que tú no salgas de tu redil? Bueno, entonces ya no me puedo quedar allí. Ni puedo dejarme arrastrar a lo posible es posible, porque sí, él tiene coherencia, porque ellos son los ricos y nosotros somos los pobres. Eso no es así, porque el Eterno no creó dos diseños, creó uno solo, porque Él es uno. Entonces, traspaso. Por eso la flecha o la espada que traspasó al Mesías es una alegoría de cómo pasar del mundo de lo imposible a lo posible y de lo posible a lo imposible. Entonces, conecto con el cuadrante 2, que es imposible. Es imposible que no suceda el milagro, porque ahora mi mente está restaurada. Ahora el altar del Señor no es un altar externo, sino interno, en la manera de pensar y en la manera de sentir. Luego que tengo esos intelectos, esa forma de pensar reparada, ahora voy a los sentimientos. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento si creo que es posible? ¿Cómo me siento si creo que es imposible? ¿Cómo me siento si creo que es necesario? ¿Cómo me siento si creo que estoy en un redil, que no hay oportunidad? Ahora, si cambio ese sentimiento, se llama revolución. Ya dijimos que revolucionar no es revolución, o revolucionario no es tirar piedra, ni gritar, ni protestar. Revolución es una vuelta. Entonces, cada vez que doy la vuelta, y en lugar de seguir dando vueltas, cruzo una línea y entro a otra revolución, entonces le doy la vuelta a la pobreza y cruzo la línea a la riqueza. Entonces ese cruce de la línea en dar la vuelta forma el número 8, esta figurita. Estamos aquí dando la vuelta, dando vueltas en una sola manera de pensar, en una sola, en lo imposible, en lo posible, en lo necesario, en lo contingente, ahí dando vueltas, dando vueltas. Entonces cuando me salgo de allí, hago esta figurita, y ese es el número 8. Por eso el número 8 es el nacimiento de nuevo. Si quiero nacer de nuevo, tengo que restaurar el altar del Señor que estaba en ruinas. Buena mañana, Boker Tov, y Leitadón, nos vemos luego.